Criolla, son las 6 de la tarde exactamente con 20 minutos. Y bueno, sabes que en estos últimos meses, bueno, ya casi años, ¿no? El cableado a nivel nacional ha sido muy importante la fibra. Tanto así, bueno, que ha crecido. Señala, vamos a preguntarle ahora a él, que hay un 80% del territorio ya cableado con fibra óptica y eso ha pasado de tener 60 MPS hasta casi un giga o un giga incluso por encima, ¿no? Y que muchas compañías lo están ofreciendo. Pero el problema no es ese. Eso más bien no es un problema, es una solución. El problema es que se están robando el cable anterior, el viejo, el de cobre, y se están robando el nuevo, el que es la fibra, que también cuesta muchísimo dinero. Y para hablar del tema tenemos a Pedro Marín, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones Casetel. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, señor Marín. Bienvenido a Onda, la Superestación. Luis Olavarrieta y un servidor, Alex Candal. Buenas tardes, Alex y Luis, y buenas tardes a todos tus oyentes. Gracias por el contacto. No, contento, Pedro, de conversar contigo, sobre todo porque el tema del cableado ha puesto en manifiesto, y el robo de cableado ha puesto en manifiesto no solamente esta modalidad que se ha reiterado en todo el territorio nacional, vemos sin duda muchos localidades sin ningún tipo de servicios públicos y cuando preguntas por qué es por el robo de este material, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el interés que puede tener una persona? Y discúlpame la ignorancia, pero creo que quién mejor que tú para que nos expreses un poco el sentir del robo de cableado y el interés que puede tener un particular en hacerlo. ¿Qué se genera con un robo de cableado? Sí, Luis, primero quisiera hacer una precisión sobre como que comentó Alex, y no, el 80% del país no está todavía con fibra. Ojalá estuviera así. A mí me Tenemos pareció un raro gran, el número, por eso te no, lo por eso te iba a preguntar, por eso te dejé la pregunta en el aire, porque a mí el número me pareció muy raro. Ojalá tuviéramos no, un 80%. tenemos un buen despliegue de fibra en las ciudades principales, probablemente cercano a ese número, pero en las ciudades principales, estoy hablando Caracas, Maracay, Barquisimeto, pero la realidad es que el interior del país hace falta todavía trabajar mucho para lograr eso. Y bueno, pues por eso quería hacer esa precisión. Yo sé que la entrevista no es sobre eso, pero quisiera comentarlo porque realmente no es así. Ahora, volviendo al tema de la entrevista, que es el cableado, el problema es, y es muy interesante, ustedes cuando hablan la viveza criolla, porque aquí muchas veces creemos que nos la estamos comiendo y resulta que lo que estamos es cometiendo una estupidez, ¿no? Esta gente que se roba ese cableado de fibra, realmente eso no tiene valor comercial, Mm. esa fibra que se están robando. Y la fibra realmente, lo que es Qué bueno. el problema no es el costo de la fibra como tal, sino el impacto y el daño que ocasionan a los usuarios cuando hacen un corte de fibra. Esa es la realidad del problema. Eh, ¿Qué pasa? Que creen que eso es un cable eléctrico de cobre y entonces se lo roban pensando que es así y resulta que no es así, no sirve. Eso no les sirve, no tiene valor comercial realmente. Pero sin embargo, cuando hacen estos cortes afectan a grandísimas zonas digamos, de usuarios de los servicios de telecomunicaciones, de internet y de conectividad, pues. Entonces, yo creo que es importante también hacer una campaña para explicarle a esta gente que eso no tiene valor comercial, que eso no es cobre y que por lo tanto, pues no vale la pena que se estén arriesgando, porque además las sanciones por robar material estratégico son altísimas, ¿ok? De hecho, muchas veces creo que hasta más grave robarse esto que llamamos material estratégico, que son los cables, que incluso otro tipo de delitos, pues no quiero entrar en detalles, pero otro tipo de delitos. Entonces, no realmente no vale la pena que hagan eso, ¿no? Sí. Mira, yo me uno a la ignorancia también de Luis en cuanto a cómo es este tema del cableado y de la fibra óptica. Te pregunto Ajá, porque yo lo he sufrido o lo ajá, estoy sufriendo. Tengo dificultades donde yo vivo porque todavía tengo el cable antiguo y viejo normal, clásico, ¿no? De exacto. internet. Tanto así que yo creo que todavía me suena el modem ese que sonaba. Bueno, mira, Ajá. te pregunto, primera pregunta, Pedro, ¿la fibra se utiliza por compañía o hay una unión para que una misma fibra pueda No, ser utilizada por todas las compañías? te voy a explicar qué pasa. La fibra, primero la fibra yo creo que es probablemente el medio de transporte de conectividad más seguro, ¿ok? Porque realmente eso es un hilo, digamos, de fibra de vidrio, por decirlo así, por donde viaja luz. Entonces, eso no importa que le caiga agua, eso no se lo comen los ratones, ¿ok? Entonces, realmente, pues es muy confiable ese tipo digamos, de despliegues. Lo único que los Ujú. afecta realmente es cuando van por postes, que cae una rama y lo secciona y entonces, bueno, ahí empiezas a tener problemas.
El problema es que muchas de las compañías arrancaron, como tú bien dices, con coaxial, que es otro tipo de cableado, que sí es susceptible al agua, que es susceptible a una cantidad de cosas. Y sí existen tendidos híbridos, o sea, que de repente la red llega hasta un sitio de coaxial y de ahí al otro lado llega en fibra. Entonces, por supuesto, eso hace que la red no sea confiable, porque la parte que es de coaxial pues se ve afectada por cualquier cosa, agua, etcétera. O sea, entonces sí, estás en lo cierto, Alex, es así. Sí, yo quiero Ok. preguntarte, Pedro, ¿cuál es el impacto del robo de este cableado, ¿no? ¿Qué tanto afecta? ¿Cómo está el país con respecto a este hurto, este tipo de hurto? Mira, yo te puedo decir, yo estoy ahorita, digamos, en unos, nosotros tenemos reuniones con el viceministro de Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, el viceministro Endes Palencia, y con todos los entes de seguridad del Estado para todo lo que es el tema del vandalismo. ¿Okay? Vandalismo es cortes de fibra, vandalismo de las estaciones, cuando vandalizan también las radiobases de telecomunicaciones, de telefonía celular, etcétera. Te digo que ahí ha habido un avance muy importante porque hay una coordinación con todos estos entes de seguridad. Nosotros estamos todos en comunicación y cuando ocurre, te estoy hablando no solamente de las compañías públicas, sino también todas las compañías privadas de Ujú. telecomunicaciones. Y cuando ocurre algún evento de este tipo, inmediatamente se informa y el viceministro toma acciones directamente. Entonces, te quiero decir que eso ha bajado bastante. Sin embargo, sigue habiendo eventos. O sea, ¿por qué ocurren estos eventos? Bueno, muchas veces los ladrones pican la fibra, la pican adrede, porque lo que hacen es dejar sin comunicación áreas importantes, ¿ok? Para poder cometer sus fechorías. Claro, ya, Acuérdate ya, que, ya. Buenísimo, que, ya lo que, que entiendo. entonces, a través de esa fibra, acuérdate que las radiobases que están lejanas están conectadas a través de fibra, pues entonces cortan esa fibra y de repente una radiobase de telefonía celular se queda sin señal. Y por ahí hacen de la suya. Esa es una de las cosas que ocurre, ¿ok? Pero cada vez menos, ¿ok? Por lo que te digo, porque ahí se están tomando acciones muy rápido y incluso a nivel del viceministro directamente. Ujú. ¿Cómo estamos con el tema de la fibra a nivel de las diferentes empresas? Hacías referencia que no era un 80%. ¿Qué porcentaje tenemos al menos en la capital y en las principales ciudades? ¿Cómo va el crecimiento? Y si realmente es lo que yo te preguntaba, ¿ha tomado el liderazgo CanTV por tener la infraestructura a nivel nacional de comunicaciones o son otras empresas privadas que han tomado mucho más liderazgo en cuanto a la conexión de fibra óptica en toda Venezuela? Mira, yo pienso que está ocurriendo un fenómeno con el tema de la fibra que es interesante porque ya no hay un monopolio. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ya hay muchas empresas. El Conatel ha autorizado ya más de 190 empresas para despliegue de fibra óptica y eso está haciendo pues que además otra cosa muy importante, Conatel liberó las tarifas de fibra y eso está haciendo que que el servicio sea rentable. Entonces las Ujú. empresas están interesadas en hacer despliegue de fibra. ¿Okay? Entonces eso está impulsando todo esto, sobre todo en las ciudades principales. ¿Por qué? Porque en las ciudades principales las densidades de población son altas, ¿okay? Las distancias son más cortas y el poder adquisitivo de la gente es más alto. ¿Qué pasa cuando te vas hacia el interior del país? Que las distancias son más largas, la densidad de población es menor y el poder adquisitivo de la gente también es menor. Y resulta que todas las empresas de telecomunicaciones que despliegan fibra tienen que pagarle tanto a CanTV como a Corpolet las llamadas VGT, que son las vías generales de telecomunicaciones. Son las canalizaciones a través de las cuales se lanza la fibra óptica. En las ciudades son las tanquillas y hacia el interior del país son los postes. Entonces, esos costos que está cobrando tanto CanTV como EDC Network, que es la compañía de Corpoelec que se encarga de eso, son costos altos cuando te vas hacia el interior del país, porque las distancias son muy grandes. Yo vengo sosteniendo que si queremos un crecimiento más rápido de la fibra hacia el interior del país, hay que buscar cómo bajar los costos de esas VGT. No sé si se entendió lo que son las VGT, porque muchas veces ponen una noticia donde dicen que yo dije que hay que regular las tarifas de telecomunicaciones. No, no. Es de las VGT, de las vías generales, para que eso estimule a las empresas a desplegar fibra hacia el interior del país. Sí, pero ya para ir cerrando, por ejemplo, estamos hablando del robo de cableado, pero estoy consciente que también se llevan otras partes de estas instalaciones, ¿no? Dicen que las baterías también son muy robadas, también el cobre asociado a las antenas, en fin. ¿Cuáles son estos otros, sí, otras partes que tienen, sí, mayor apetencia para Sí. los que hurtan? Tal cual lo que tú estás diciendo. La incidencia mayor de estos hurtos son
en estaciones, por ejemplo, en cerros apartados, ¿okay? Donde no hay una vigilancia estrecha. ¿Y qué es lo que se roban? Como tú bien dices, se roban las baterías, se roban todas las líneas de cobre, por ejemplo, cuando tienes torres que tienen pararrayos y tienen una línea de cobre que baja hasta tierra, eso es lo primero que se roban. Pero a veces se roban equipos que no les sirven para nada. O sea, realmente, y se roban esos equipos que después dejan sin comunicación a sectores importantes de la población, y a lo mejor las empresas no tienen la capacidad para reponerlo. Entonces el Sí. impacto en la gente es muy alto. Bueno, gracias, Pedro, por atendernos. Ok. ¿Cómo no? A la orden, Luis y Alex. Pedro Marín, Gracias, Pedro. presidente de la Cámara de Empresas de Servicio de Telecomunicaciones, Casatel.